Bueno, pues vamos entonces ahora a contar un poco los conceptos generales de la clase sobre modificando una base de datos. Una vez que tenemos un diseño físico, profundizar con algunos temas, ¿vale? El primero es profundizar en los tipos de datos en Postgres, que realmente hay muchísima variedad. Y si os revisáis la sintaxis, ahí os puse como los 4 grandes ejemplos. Todos los tipos de datos que tienen que ver con números, que hay muchos. Todos los tipos de datos que tienen que ver con texto. Ahora comentaré alguna especificación, fechas y los boolean, o sea, los valores, digamos, lógicos. Y realmente hay muchos más. De hecho, hay tantos que hasta podríamos crear tipos de datos propios. Y de hecho, podríamos crear hasta dominios, es decir, valores que formen parte, que tengan unos valores concretos para crear dominios en Postgres, y eso lo veremos también en una clase posterior. En principio, con los números, aunque hay tanta variedad, en principio, en el ámbito en el que estamos nosotros, probablemente vamos a resolver gran parte de nuestros escenarios con un número entero, probablemente teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de enteros, desde más pequeño a más grande, pero con entero lo resolvemos, y con valores numéricos, el concepto flotante con números decimales, con un nivel de precisión, ¿vale? Y con un nivel de decimales, con eso yo creo que resolvemos. Pero hay muchos tipos de datos y a veces quizás es necesario buscar el tipo de datos más concreto para disminuir o el espacio de almacenamiento o la velocidad y rendimiento en las consultas y en la base de datos, ¿vale? Porque el diseño físico también puede llegar a un nivel de detalle mucho mayor, encontrando exactamente el tipo de datos para ese conjunto de valores, para esa aplicación. Los otros más habituales, muy habituales son los tipos de datos de texto, el parchar, que es el estándar SQL, aunque Postgres tiene también ese tipo de datos text, igual que tenía SQLite, y tienen otros sistemas de gestión de base de datos, pero el estándar es varchar. Por lo tanto, en principio, varchar con un número variable de caracteres. Eso nos garantiza una estandarización y, bueno, es como lo más conocido. Pero, bueno, existe también el tipo de datos genérico text de caracteres ilimitados. Otro tipo de dato importante es el de las fechas y el tiempo. Hay, digamos, lo vamos a ver cuando veamos la clase sobre funciones, para utilizar funciones específicas de fechas. Profundizaremos más en este tipo de datos porque es el que puede dar algún tipo de problemas, porque nos encontramos que una cosa es la fecha, otra cosa es el tiempo, otra cosa es la fecha y el tiempo, el concepto de timestamp. Otra cosa es la regionalización de la fecha, porque la fecha en diferentes lugares se muestra de manera diferente, o coger valores parciales de la fecha o de la hora. Entonces, bueno, tiene cierta complejidad, pero bueno, en principio hay un tipo de datos, vamos, que es con timestamp, que en principio nos va a resolver todos los problemas y luego ya veremos cómo manejarlo, ¿vale? Luego el tipo de datos boolean, el true o false, que aunque parece muy sencillo, tiene la gran ventaja de que el espacio de almacenamiento es mínimo y que permite trabajar con expresiones, expresiones lógicas, ¿no? Su resultado es un boolean y por eso se utiliza también bastante. Entonces, bueno, los tipos de datos implica un análisis ya concreto y, bueno, simplemente lo que puede ocurrir es que una vez que tenga una base de datos tenga que modificar la estructura. Y modificar la estructura no es lo ideal. Lo ideal sería borro la base de datos a medida que la voy trabajando, si tengo datos, y hasta que encuentre el modelo físico ideal. ¿Qué pasa? Que en la práctica no es tan sencillo, por lo tanto tengo que modificar. Y para eso hay otro tipo de sentencias ETL, que lo habíamos visto un poco por encima con el tutorial de SQL, que da de alter, que permite modificar el modelo de datos una vez que ya está en funcionamiento. Ahí hay que tener cuidado porque si ya mi base de datos tiene datos, ya he introducido datos, no puedo modificar los datos a un tipo de datos que no sea capaz de albergar los valores que ya tiene la base de datos o que se incumpla una restricción. Por eso andar modificando a posteriori suele ser complejo. Y de hecho, si os fijáis también las bases de datos cuando hacen exportación e importación, lo primero que hacen es borra todo y la crea de nuevo. Eso sería en principio lo más sencillo, pero bueno, a veces no siempre se puede. Entonces, sí es importante revisar esta sentencia que te permite modificar las tablas, te permite modificar los campos, el nombre, los valores, valor concreto por defecto, alguna restricción, te permite modificar los tipos de datos, varias cosas, tanto de las tablas como de otro tipo de objetos SQL. Entonces, es un poco para revisarlo. Simplemente de repaso por volver a verlo, ¿vale? Otro concepto interesante es crear una tabla a partir de una consulta. Es muy útil por lo sencillo que es. A veces, si ya tengo datos, simplemente es crear una tabla como una consulta. Create table as query y hago una consulta. Select tal campo o tales valores de tal tabla. Entonces me crea automáticamente y además le puedo decir realmente con el with data o no data vale, me creas la tabla solo la estructura
o la estructura y también los datos. Entonces es interesante, no sé, créame una tabla con solo los 10 primeros valores. Ese tipo de cosas, bueno, es muy, muy potente por lo sencilla que es. Merece la pena de jugar un poco con ella. Bueno, y por último, algunas características del lenguaje DML, que recuerda que sería lo del select, las consultas, volveremos a eso ya en el siguiente tema, pero con las consultas más complejas, pero en principio dentro del lenguaje DML de modificación de datos estaría insert, update y delete. Insertar datos, actualizar datos y borrar datos que cumplan una serie de condiciones cuando estamos hablando del update y el delete. Es decir, insertar es inserto los datos directamente, aunque os pongo la sintaxis también de Postgres que permite hacer cosas un poco más complejas, pero inserta en esta tabla y en estos campos estos valores. Simplemente es, bueno, ya lo habéis visto, cuando hemos hecho la importación y la exportación, eso empieza a sonar un poco, es sencillo. Update y delete. Update me actualiza, y os pongo ahí la sintaxis y también un enlace al tutorial, que creo que lo explica muy bien, es cómo hacer una actualización de los datos que cumplan una condición. Ojo con update y delete, porque si no pongo condición, me lo actualiza todo el campo. Entonces, ojo que un error también a veces es que me actualiza los campos que no quiero que me actualice. Entonces, siempre tienen que ir con una cláusula. Hay que acostumbrarse a una cláusula where de condición para que me filtre qué datos voy a modificar. ¿Vale? Pero básicamente es sencillo. ¿Vale? Y por último os pongo 3 ejercicios, algunos siguiendo la línea y otros para repasar. El primero, que me parece muy sencillo pero muy útil porque resume, un poco esto de Postgres y los conceptos básicos, es el tutorial básico de Postgres. Os lo pongo ahí, está directamente vamos a ver, GitHub de Postgres, tutorial muy, muy sencillo, muy, muy sencillo, pero que contiene todo. Alguna cosa no hemos visto, las tablas multitablas, las veremos después, pero tiene casi todo lo que tiene que ver con lenguaje DDL y lenguaje DML, el más básico. Merece la pena hacerlo. Un reto un poco más sofisticado es siguiendo con la problemática de una migración de la base de datos Huawei que está en SQLite a Postgres, algunas profundizando ya con los tipos de datos que tenemos aquí y algunas modificaciones a la hora de insertar datos que quizá haya que revisar la sintaxis para hacerlo en Postgres. A ver si somos capaces para ajustar el modelo de datos, que sea más restrictivo, bueno, lo que estábamos haciendo en la clase anterior, pero a ver si somos capaces de llevarlo a cabo, porque hay que editar algunos datos de SQL o del tipo de los tipos de datos de los valores para ser capaces de importar toda la base de datos. Probablemente más complejo de lo que parece, pero bueno, tratar de que lo podamos hacer para luego hacer algunos ejercicios. ¿Vale? Os puse también ahí, si podéis llegar a hacer importación, revisar la ocupación en disco, es decir, así como sabemos la ocupación en disco de Huawei.db, pues la base de datos de Security, ¿cuánto ocupará eso en el directorio, en el clúster de Postgres donde están todas las bases de datos? ¿Vale? Y también haciendo las consultas, que vais a hacer ahora los ejercicios para ver cuál de las dos será más rápida. En principio no lo vamos a notar, pero bueno, un poco que lo pensemos. Probablemente Security siempre sería más rápida, es su gran ventaja porque es más ligera y está autocontenida. Pero si yo quiero hacer ya un uso de una base de datos en red, pues ya no podría utilizarlo por lo menos directamente. Y también si queréis repasar los ejercicios de SQL y algunos más que están ahí por repasar alguno concreto y probarlo con Postgres, pues realmente también vale con esto. El objetivo final de esta clase es profundizar un poco en la sintaxis de Postgres con los tipos de datos, algunas cosas ya más rigurosas teniendo en cuenta la sintaxis, repasar un poco la sintaxis de la sentencia de alter en Postgres, para la modificación, ser capaz de modificar alguna tabla a posteriori, una vez creada, algunos datos, crear una tabla a partir de la consulta y modificar el contenido utilizando las características de ML con insert, update y delete. Y con eso yo creo que estaríamos listos con esta clase y con los ejercicios.